La Municipalidad de Santa Cruz del Quiché informa. La reunión con miembros de entusiastas que están tratando de ver de qué forma se conforma, valga la redundancia, la junta directiva del nuevo Quiché FC, pues en donde nosotros como municipalidad, en este caso su servidor como alcalde les manifestó el total apoyo a la junta directiva, el total apoyo a la conformación del nuevo Quiché FC. Contarles de que estamos viendo la posibilidad de adquirir una ficha en la segunda división para poder motivar a la juventud y que se involucre más en el tema del fútbol. Considero que hoy tenemos las condiciones necesarias, un estadio que llena al 100% los requisitos para que un equipo de fútbol pueda representar a nuestro departamento, a nuestro municipio, y que los visitantes pues a la hora de que vengan puedan llevarse también una buena imagen de nuestro estadio, que por muchos años estuvo en malas condiciones. Sin embargo, hoy cambió la historia. Hoy vemos también cómo el entusiasmo de muchos jóvenes y el deseo de querer pertenecer al nuevo Quiché FC es bastante grande. Considero que esto es bueno. Quisiéramos, primeramente Dios, en el mes de julio, tener ya al Quiché FC inscrito en la segunda división. Ojalá Dios nos dé la oportunidad de tener al Quiché FC inscrito en la segunda división y sobre todo involucrando a la juventud, que pues creo que hoy ha cambiado la forma de ver la situación, hoy ha cambiado la forma de pensar. Hoy los jóvenes quieren ser parte del Quiché FC, eso es bueno. Ojalá, pues, como insisto, que podamos ver al nuevo Quiché FC representando al departamento como lo hizo hace muchos años, en donde el Quiché FC pues, estuvo siempre peleando los primeros lugares a nivel nacional. Quisiéramos ver ya en su oportunidad al municipal aquí, a Comunicaciones aquí, a Xelajú aquí en nuestro departamento. Y algo muy importante que lo hemos dicho siempre, ¿verdad? Si se llegara la oportunidad de que el Quiché FC enfrentara a los Cremas, pues creo que los Cremas tendrían que cambiar de camisola, tomando en cuenta que fue el Quiché FC quien utilizó por primera vez el color blanco a nivel nacional. Hoy creo que tenemos la oportunidad y sobre todo existen grandes empresas en nuestro municipio que nos pueden tender la mano para poder conformar un bonito equipo, para tener las condiciones necesarias y también la implementación correspondiente para que el representativo del departamento haga un buen papel. Creo que aquí debemos de pedirle el apoyo de todos los quichalenses. Mire, aquí somos bastantes los ciudadanos. Si aportáramos un quetzal mínimo cada uno, créame que mantendríamos una buena planilla. Estábamos viendo que aproximadamente el costo mensual por la planilla es de 70,000 quetzales. Aquí hay bastantes empresas grandes que podrían apoyarnos. Se va a tocar las puertas de estas empresas. Vamos a tocar también las puertas de personas individuales y sobre todo la municipalidad no se va a quedar atrás. Va a estar siempre brindándoles el apoyo correspondiente, pero sí quisiéramos que sea la junta directiva la que tome cartas en el asunto y la que se haga responsable del eje y maneje de los fondos del Quiché FC. Municipalidad de Santa Cruz del Quiché. Administración, licenciado José Francisco Pérez Reyes.